Sabemos de qué estamos hechos. A ver, es lo típico. Protones, electrones. Piezas estables, fiables y, bueno, seamos sinceros, un poco aburridas de tanto verlas en los esquemas del colegio. Ya, la típica bolita con un signo más en el centro, ¿verdad? Exacto, la bolita roja y azul. Pero, ¿qué pasaría si los ladrillos fundamentales que construyen nuestra realidad, o sea, los que forman absolutamente todo lo que podemos ver, respirar y tocar, de repente revelaran la existencia de un hermano mayor? Un hermano invisible y muchísimo más pesado. Ostras, un hermano cuántico gigante, digamos. Totalmente. Imaginen por un momento que el tejido mismo del universo tiene piezas colosales que han estado ahí ocultas desde el mismo Big Bang. La pregunta es, ¿cómo cambia nuestra percepción de la existencia al descubrir que la materia cotidiana es solo la punta del iceberg cuántico? Es que es una pregunta monumental. Lo es. Y para explorar estas fronteras de lo que sabemos o creemos saber, damos la bienvenida oficial a esta inmersión profunda en el Salto de Pegasus. Ciencia para mentes curiosas. Fíjate que me parece la pregunta perfecta para arrancar el viaje intelectual de hoy, porque precisamente eso que planteas acaba de salir a la luz, y no estamos hablando de ciencia ficción. Para nada, es ciencia pura y dura. Exacto. Las fuentes que vamos a desgranar provienen de un artículo fascinante de la revista Noticias de la Ciencia y la Tecnología, lo que conocemos como NCICT de Amathings, y está publicado exactamente hoy, 26 de marzo de 2026. Recién salido del horno. Literalmente. Y el titular, el titular anuncia algo que ha sacudido las pizarras de todos los físicos teóricos. Hablan de la detección, por primera vez en la historia, de una partícula subatómica con una estructura casi idéntica a la del protón, pero con una masa que rompe por completo nuestros esquemas habituales. Es que es increíble. Sí. Y este hallazgo, para dar contexto, se acaba de confirmar en el detector LHCb, que es una de las grandes joyas dentro del inmenso anillo subterráneo del Gran Colisionador de Hadrones, allí, en el CERN, en Suiza. Claro. Y la misión de hoy, para quienes nos escuchan, no es simplemente, leer el titular y pasar a otra cosa. Queremos destripar la anatomía de este nuevo gigante invisible. A ver de qué está hecho exactamente. Eso es, queremos entender cómo demonios los científicos logran ver algo que por las propias leyes de la física casi se niega a ser observado. Y sobre todo, desentrañar qué significa esto para el futuro de la humanidad. Porque yo misma, cuando leí de qué está hecha esta nueva partícula, me quedé de piedra. No me extraña. Es que para entender la rareza de esta nueva estructura, primero hay que tener muy claro el molde original, ¿sabes? Todo lo que nos rodea, el micrófono que tenemos delante ahora mismo, el aire de este estudio, nuestra propia piel, todo está hecho de átomos. Hasta ahí todos de acuerdo. ¿Vale? Pues el núcleo de esos átomos está apelmazado, lleno de protones y neutrones. Y esos protones, que durante décadas pensamos que eran esferas sólidas como bolas de billar inquebrantables... ¿Que no se podían dividir más? Exacto, pues en realidad son como bolsas. Bolsas que contienen piezas aún más diminutas que llamamos quarks. A ver, freno un segundo aquí para que nadie en nuestra audiencia se pierda. Los quarks son la verdadera pieza del Lego del universo. Es lo más fundamental. El bloque básico, sí. Y el manual de instrucciones de un protón normal, ese bloque superestable que lleva miles de millones de años existiendo pacíficamente, dicta que necesitas exactamente 3 quarks. Ni uno más ni uno menos. Eso es. 2 quarks del tipo U, que los físicos anglosajones llaman up o arriba, y un quark del tipo D, o sea, down o abajo. Es la receta más básica de la naturaleza. 2 arriba, 1 abajo, y tienes la materia que nos forma. La receta de toda la vida, vaya. Pero la gente del CERN acaba de encontrar algo que ha alterado por completo esta receta milenaria. Totalmente. Han encontrado una partícula que también tiene 3 quarks. Hasta ahí, resulta familiar. Pertenece a la misma familia arquitectónica. Vale, el molde es el mismo. Claro. El giro de guión viene con los ingredientes que metes en ese molde. En lugar de tener esos 2 quarks up, que son superligeros, los sensores han detectado una combinación de 2 quarks charm, conocidos en la jerga como quarks charm o encanto, unidos al clásico quark down. Encanto, madre mía, luego hablamos de los nombres porque tela. Sí, luego entramos en eso. Pero el caso es que la sola presencia de estos 2 quarks charm en la receta lo cambia absolutamente todo en términos de física y de masa. Pues mira, para que las mentes curiosas que nos acompañan puedan visualizar esto sin necesidad de un doctorado en mecánica cuántica, se me ocurre una comparación.
Vamos a imaginar que un protón de los normales, de los de siempre, es un coche utilitario. Vale, un coche compacto. Eso es, un coche compacto, eficiente, con el que vas a trabajar todos los días. Sus piezas originales, los Quarks Up y Down, son los neumáticos de serie que vienen de fábrica. Son de goma normal, ligeros, perfectos para rodar miles de kilómetros sin dar un solo problema. O sea, un sistema estable. Completamente. Pero esta nueva partícula, la que acaban de ver en el CERN, es como si a ese mismo chasis de coche utilitario le quitaras las ruedas normales y le atornillaras unos neumáticos gigantescos de un tractor oruga industrial. ¡Ostras! La imagen es potente. ¿A que sí? El chasis, esa base de 3 piezas, sigue siendo el mismo, pero el peso se dispara de una forma bestial. Al meter esos pesados quarks CHARMM, esta nueva partícula pasa a ser 4 veces más masiva que un protón normal. ¿Una barbaridad? Es un auténtico monstruo, a escala subatómica. Vale, ojo con esa imagen porque me parece brillante para explicar el tema de la masa, pero a mí, como soy un poco escéptico por naturaleza, me despierta un instinto inevitable. A ver, cuéntame. Si le ponemos neumáticos de tractor de varias toneladas a un coche utilitario de ciudad, ¿qué pasa con el pobre coche? ¿Se destroza? Claro. Y lo traslado a la física. Si esta partícula es estructuralmente igual al protón, con 3 piezas, pero es tan inmensamente masiva y pesada, ¿por qué no me tropiezo con ella al salir a la calle? O sea, ¿es realmente un bloque de construcción genuino de la realidad? ¿O estamos forzando a la naturaleza a crear una especie de monstruo de Frankenstein en un laboratorio súper avanzado? Madre mía, es que ahí le has dado al clavo de por qué el coche utilitario no sobrevive. ¿Qué pasa si acelleras ese coche con semejantes neumáticos de tractor? Pues que no aguanta. Exacto. Que la tensión es tan brutal que el eje central se parte por la mitad en cuestión de milisegundos. El coche se desintegra por su propio peso. Y eso, sorprendentemente, es exactamente lo que le pasa a nuestra nueva partícula cuántica. Se rompe enseguida. Así es, porque la naturaleza siempre, absolutamente siempre, busca el estado de menor energía. Busca la máxima comodidad. Un protón normal es como una roca que ya ha rodado hasta el fondo de un valle. No tiene a dónde caer, así que es estable para siempre. Claro, ya ha llegado a su punto de reposo. Y aquí es donde entra la diferencia fundamental de las familias cuánticas, porque cuando hablamos de quarks, estos se pueden agrupar en parejas formando lo que en física se llama mesones. ¿De 2 en 2? Eso es. O en tríos, que es lo que llamamos bariones. El protón normal es un barión. Esta nueva partícula masiva de la que hablamos hoy también es un barión. A toda esta gran familia de partículas hechas de quarks se les engloba bajo el nombre general de hadrones. Vale. Familia de los hadrones. Anotado. El problema con el que se encuentran los físicos es que la inmensa mayoría de estos hadrones, sobre todo los que llevan quarks pesados como este de tipo CHARMM, tienen tantísima masa concentrada en un espacio tan diminuto que son insostenibles. Claro, están bajo una presión increíble. Exacto. No están cómodos en el fondo del valle como el protón. Están haciendo equilibrio en la punta de una aguja. Literal. Su mera existencia es una crisis estructural continua. Tienen una vida tan absurdamente corta que hablamos de fracciones de segundo invisibles para la mente humana. Una trillonésima de segundo, cosas así. Nacen y al instante estallan y se rompen. Por eso no los vemos en la naturaleza cotidiana. No es que el CERN se los invente de la nada para pasar el rato. Es que estas partículas titánicas probablemente llenaban el universo primitivo justo milisegundos después del Big Bang. En un entorno de energía extrema, claro. Exactamente, pero se desintegraron inmediatamente para dejar paso a la materia más ligera y estable que conocemos hoy, el valle de comodidad del que hablábamos. Y esto, fíjate, nos empuja de lleno a un problema metodológico apasionante. Lo que yo llamo la escena del crimen cuántico. Uy, me gusta eso. A ver, desarrolla. Piensa en esto. Si estas partículas nacen y mueren literalmente en un abrir y cerrar de ojos, ¿cómo demonios podemos afirmar categóricamente que las hemos descubierto? O sea, para fabricar esta inestabilidad extrema hoy en día, el gran colisionador de hadrones tiene que imitar ese universo primitivo. Tiene que generar un caos energético enorme. Eso es. Acelera haces de protones por un anillo subterráneo de 27 kilómetros a una velocidad que es casi la de la luz y luego los estrella frontalmente. Es pura violencia termodinámica. Es como, a ver si te sirve esta imagen, es como estrellar 2 relojes suizos de máxima precisión a 300 kilómetros por hora, solo para ver qué engranajes saltan por los aires.
Exactamente, es una metáfora perfecta. Pero aquí viene el trabajo deductivo del que hablábamos en la escena del crimen. Los gigantescos detectores del CERN, como este LHCb, no logran ver a este barión pesado de 3 quarks directamente. Porque va demasiado rápido, ¿no? Es que es imposible. Es demasiado fugaz para que cualquier sensor electrónico, por avanzado que sea, registre su paso. Lo que el ordenador del CERN realmente detecta son las partículas más ligeras, estables y, bueno, aburridas, en las que se acaba convirtiendo esa partícula colosal al romperse. O sea, ven los restos del accidente. Ven los escombros de la colisión. Y a partir de esos escombros precisos, calculando sus trayectorias, su energía, la masa de cada pedacito, los físicos hacen ingeniería inversa. Deducen qué gigantesca partícula original tuvo que existir durante 1/trillonésima de segundo para generar exactamente ese patrón de restos. Claro, es pura balística. Reconstruir la explosión a partir de cómo ha quedado la metralla esparcida. A ver, sí, la idea es esa, pero permíteme que haga un poco de abogado del diablo aquí, porque a cualquiera que nos esté escuchando en casa le puede asaltar una duda más que razonable. Te escucho, escéptico porioso. Si solo vemos los rastros secundarios, solo los escombros, ¿hasta qué punto es infalible nuestra deducción? Imagina que entras en una habitación y ves un montón de pedazos de cerámica esparcidos por el suelo. Vale. Estás intentando reconstruir mentalmente la forma de un jarrón bellísimo que jamás has visto intacto, basándote únicamente en cómo han caído los trozos. No hay un margen de error brutal en esto. Es una duda súper lógica. O sea, ¿no podríamos estar malinterpretando el ruido cuántico y, digamos, viendo formas en las nubes donde no las hay? Entiendo por qué la metáfora del jarrón roto genera dudas. O sea, si solo rompemos un jarrón, claro que hay margen de error. Alguien podría haber estornudado al entrar a la habitación y movido un pedazo sin querer, arruinando toda la deducción. Exacto. Un falso positivo. Pero es que el rigor aplastante de la física de partículas no funciona aislando un solo evento. El acelerador del CERN no choca dos partículas un martes por la tarde y dice, ¡hala, ya hemos descubierto algo, vámonos a casa! Ya, no es un experimento de una sola vez. ¿Qué va? Lo que hacen es estrellar millones de esos relojes suizos, romper millones de jarrones invisibles por segundo. Y lo hacen durante meses o años. Utilizan matemáticas súper complejas y leyes inquebrantables de conservación de la energía. La estadística pura, ¿no? Exacto. Y si al analizar trillones de escombros ven que en una cantidad estadísticamente abrumadora de veces los pedazos siempre dibujan exactamente la misma huella de masa y trayectoria, pues a ver, ese patrón deja de ser casualidad, se convierte en un pico evidente en una gráfica destacando claramente sobre el ruido de fondo. Ya, entiendo por dónde vas. Ese cúmulo estadístico enorme es lo que confirma sin lugar a dudas que la partícula estuvo ahí. No ves el jarrón, pero si millones de veces los trozos caen formando la sombra exacta del mismo jarrón, sabes que existe. Claro. Y lo fascinante de confiar ciegamente en esta estadística aplastante es que la verdad es que no ha fallado. Y no lo digo yo, lo dice el propio registro histórico del colisionador. De hecho, el artículo que estamos desgranando resalta un hito que me parece histórico a nivel científico. Cuéntanos, porque los números son mareantes. Pues con el anuncio de esta partícula tractor, por mantener tu analogía de antes, la colaboración LHCb ya suma la friolera de exactamente 80 hadrones descubiertos en sus experimentos. 80. Es una barbaridad. 80 piezas completamente nuevas del rompecabezas de la materia. Es que lo piensas y hace apenas unas décadas, a mediados del siglo pasado, gran parte de este zoológico subatómico solo existía en las pizarras llenas de tiza de las facultades de física. Eran conjeturas. Y ahora estamos catalogando 80 variaciones reales y confirmadas. Es un mapa de la realidad que se expande a una velocidad de vértigo. Totalmente. Un mapa con nombres, por cierto, que merecen un comentario aparte en esta exploración. Porque la física teórica, fíjate, tiene un sentido del humor muy, muy peculiar. Ay, sí, lo de los nombres es fantástico. Tienes a las mentes más brillantes de la humanidad lidiando con conceptos matemáticos densísimos, geometrías de dimensiones incomprensibles, mecánica cuántica dura. Y a la hora de bautizar estos componentes fundamentales, escogen palabras que parecen sacadas de un cuento infantil. Es que es maravilloso, le quita tanta seriedad.
repasemos un momento los 6 sabores o tipos de quarks que existen en total, porque empezaron siendo súper lógicos y descriptivos. Encontraron los 2 primeros y dijeron, vale, uno apunta hacia arriba y otro hacia abajo. Los llamamos up y down. Claro, arriba y abajo, muy científico todo. Hasta ahí bien, todo muy correcto. Pero cuando la tecnología avanzó y empezaron a encontrar quarks un poco más raros, Pues literalmente al tercero lo llamaron strange, extraño. porque las partículas que lo contenían sobrevivían más tiempo del que las fórmulas matemáticas predecían, y les pareció extraño. Exacto, sin complicarse la vida. Al cuarto, que es el protagonista absoluto de la partícula pesada de hoy, lo llamaron charm, encanto. Encanto. O sea, un quark con encanto. Y para rematar a la familia, a los 2 quarks más masivos y pesados de todos, los bautizaron como top, la cima, y bottom, el fondo. Humaniza muchísimo algo que es, en esencia, incomprensiblemente abstracto. Le quita hierro a la complejidad matemática, sin duda. Pero bueno, más allá de las anécdotas con los nombres simpáticos, hay un contexto histórico profundo en todo esto que no quiero dejar pasar. A ver, ¿qué nos trae la historia de la física hoy? Pues el propio artículo de la revista NCIT dedica un espacio en sus reportajes periféricos a una figura que es clave, Chen-Ning Yang. Ah, claro, un nombre fundamental. Lo titulan como el físico que rompió la simetría del universo y transformó la ciencia moderna. Y me parece vital traer a Yang a esta conversación porque nos ayuda a entender por qué molestarnos en buscar estas 80 partículas en primer lugar. A ver, explícame eso para la audiencia. ¿Cómo conectas a un físico histórico que rompe simetrías con el hecho de que hoy estemos chocando partículas para encontrar bariones con encanto? Pues mira, se conectan en la pura rebeldía del universo. Históricamente, el ser humano, y especialmente los físicos teóricos, han estado obsesionados con la elegancia matemática. Pensábamos que el universo era un espejo perfecto. Que todo encajaba de forma simétrica. También sería válido y ocurriría igual según las leyes de la física. A eso lo llamamos simetría. Pero Yang, a mediados del siglo XX, demostró matemática y experimentalmente que la naturaleza no siempre obedece a esa perfección estética. Es decir, que hay imperfecciones en las reglas. Demostró que a nivel subatómico el universo es asimétrico, es rebelde y es capaz de comportarse de maneras que rompen nuestros rígidos esquemas mentales. O sea, que a veces el universo se mira al espejo y el reflejo levanta la mano equivocada. Esa es una analogía perfecta. El reflejo levanta la mano equivocada. Al igual que Yang tuvo que dar un martillazo literal a la idea de la simetría perfecta para que la ciencia pudiera avanzar, el descubrimiento sistemático de estos 80 nuevos hadrones es la naturaleza obligándonos a romper la idea de que la materia se limita a lo que podemos tocar. Es que cada vez que pensamos que lo sabemos todo, nos cambian las reglas. Claro, cada nuevo mesón de 2 quarks, cada nuevo barión pesado que asoma su existencia durante un milisegundo en el colisionador, rompe una limitación previa de nuestro conocimiento. Me parece una forma preciosa de verlo. Nos obliga a mantenernos humildes frente a la complejidad del cosmos. No somos los dueños del manual de instrucciones todavía. Ni mucho menos. Pero claro, aquí es donde a cualquiera de las mentes curiosas que nos esté escuchando en el coche o cocinando en casa, le asalta la pregunta del pragmatismo puro y duro. La del dinero, ¿no? Exacto. Porque construir un anillo subterráneo de 27 kilómetros, enfriarlo a temperaturas cercanas al cero absoluto, con helio líquido y gastar miles de millones de euros, a ver, no se hace solo por humildad filosófica o por coleccionar 80 cromos cuánticos. Obviamente no. La gran pregunta es, ¿y a nosotros qué? O sea, ¿para qué sirve a nivel práctico entender una partícula que dura literalmente un suspiro? Es que esa es la auténtica clave de todo este esfuerzo colosal en Suiza. La respuesta corta es que necesitamos entender las fuerzas que rigen nuestra propia existencia. Y en este caso específico del que hablamos hoy, estamos intentando diseccionar lo que los físicos llaman la fuerza fuerte. La fuerza fuerte. Y para que nuestra audiencia lo visualice claramente, hay que recordar que el núcleo de cualquier átomo es, sobre el papel, un polvorín a punto de estallar. Un caos total. Totalmente. Tienes un montón de protones, todos con carga eléctrica positiva, empaquetados en un espacio microscópico. Y todos sabemos qué pasa cuando intentas juntar el lado positivo de 2 imanes en casa, ¿verdad? Que se repelen.
Y con mucha fuerza además. Se repelen con muchísima violencia. Según las leyes del electromagnetismo clásico, el núcleo de los átomos debería saltar por los aires y desintegrar toda la materia del universo. Los protones no deberían querer estar juntos. Y sin embargo, tú y yo estamos aquí sentados hablando sin desintegrarnos en una nube de polvo cuántico. Por suerte. Distancias ínfimas entra en juego esta fuerza fuerte. Es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza y es la que actúa como el pegamento definitivo. El superclú del universo. Exacto. Supera esa enorme repulsión electromagnética de los imanes positivos y obliga a los quarks, y por extensión a los protones, a mantenerse unidos. Es la fuerza de cohesión más bestial que conocemos en física. Vale, entiendo. Pero, entonces, ¿qué papel juega nuestra nueva partícula gigante en esto? Pues que el verdadero valor de encontrar partículas exóticas tan inmensamente masivas como este barión con 2 quarks CHARMM no es la partícula en sí misma. Es que la usamos como una prueba de estrés. Estamos viendo cómo se comporta la fuerza fuerte cuando tiene que mantener unidos componentes que son anormalmente pesados. Claro, o sea, es como someter un tipo de cemento nuevo a un peso desproporcionado en un simulador estructural para ver exactamente cuándo, cómo y por qué cede la estructura. Eso es. Buscamos el punto de ruptura del pegamento del universo. Pero aquí es donde te lanzo yo el guante a ti respecto a las implicaciones para el futuro de la humanidad. A ver, dispárame. Porque yo te explico la mecánica de la fuerza fuerte y cómo estas colisiones actúan como pruebas de carga. Pero si en las próximas décadas, gracias a estos estudios, logramos decodificar por completo este pegamento inquebrantable, comprendiendo cada fisura y cada límite gracias a estas 80 partículas, Sí. mi pregunta es, ¿a dónde nos lleva esto como especie? ¿Estamos solo alimentando los libros de física teórica o tú crees que esto es el preludio para dominar la materia a un nivel que hoy consideramos pura ciencia ficción? Pues mira, te digo sinceramente que no me cabe la menor duda de que es la antesala de una revolución material sin precedentes en la historia. Y no hay que imaginarse futuros de películas espaciales lejanas, porque las semillas ya están en las revistas de ciencia de hoy. Fíjate, ¿eh? Sí. El propio artículo que analizamos de NCIT roza tangencialmente avances que ya se están investigando como la futura batería cuántica o la síntesis de nuevos materiales ultrarresistentes. Piensa en esto un momento. A lo largo de toda la historia de la humanidad, nuestra relación con la materia ha sido puramente de ensamblaje. De juntar cosas. Eso es, juntamos madera, fundimos hierro, mezclamos químicos para hacer polímeros o plásticos, pero siempre jugando con los átomos tal y como nos vienen de fábrica. Claro, jugamos con los bloques de Lego básicos que nos da la naturaleza sin poder alterar el plástico del que están hechos los propios bloques. Ahí está. Exactamente eso. Pero si desentrañamos los secretos últimos de la fuerza fuerte, si entendemos exactamente cómo la naturaleza estabiliza arquitecturas inestables de quarks, podríamos llegar a diseñar materiales interviniendo directamente en sus nucleones. O sea, a nivel subatómico. Claro. Imagina alterar la cohesión fundamental para crear baterías que no almacenan energía químicamente. Las baterías químicas siempre se degradan con los ciclos de carga. Y se calientan, ¿sí? Pero podríamos crear baterías que retienen la energía en los propios estados cuánticos de las fuerzas fundamentales, con una densidad energética brutal y sin ninguna pérdida. Imagínate lo que eso supone para la red eléctrica global. O piensa en la ingeniería aeroespacial. ¡Uf! Es que estaríamos hablando de fuselajes para naves con una resistencia a la tracción, al calor extremo y a la radiación cósmica que directamente reescribiría los límites de la exploración espacial humana. Eso es. Pasamos de ser meros observadores pasivos, catalogando el zoológico de partículas, como si fuéramos naturalistas del siglo XIX con mariposas, a convertirnos en verdaderos arquitectos de las fuerzas de la realidad. Sustituir las piezas de un protón por la versión colosal de quarks en canto y ver cómo se desgarra es literalmente aprender a leer el código fuente del motor del universo. El código base de la realidad. Y el día que sepamos escribir nosotros en ese código, pues el salto tecnológico, energético y de supervivencia de nuestra especie será absolutamente inimaginable. Es una perspectiva abrumadora, la verdad. Si me permites sintetizar un poco la magnitud de nuestro análisis a fondo de hoy, para ir recogiendo ideas. Claro, adelante.
Hemos partido del asombroso anuncio de una nueva y rarísima partícula detectada en las oscuras profundidades del CERN. Hemos desgranado cómo, al sustituir los ligeros quarks de toda la vida por piezas en canto de mucho mayor calibre, el universo nos permite atisbar versiones colosales y superfugaces de los ladrillos que nos componen. Nuestro coche con ruedas de tractor. Exacto. Además, hemos diseccionado ese trabajo detectivesco implacable basado en la pura estadística de observar los escombros cuánticos que ha permitido a la humanidad descubrir ya 80 de estos esquivos hadrones. Y al final, hemos llegado a la conclusión de que todo este esfuerzo titánico no busca engordar la vanidad académica, sino descifrar la fuerza fuerte, el pegamento del cosmos. Todo para quizás algún día tomar las riendas de la propia materia. Imposible resumirlo mejor, de verdad. Y para poner el broche final a nuestra exploración de hoy, me gustaría dejar una idea flotando en el aire. Un pensamiento para que todas las mentes inquietas que nos acompañan lo mastiquen mientras siguen con su día. A ver esa reflexión final. Hemos establecido que la materia estable, esa de la que estamos hechos, tú, yo, nuestro planeta y las galaxias enteras que vemos por el telescopio, es solo una fracción infinitesimal de las combinaciones que los quarks pueden llegar a formar. Entonces, ¿qué otras realidades físicas asombrosas podrían estar escondidas en las extremas y violentas profundidades del cosmos? Quizás en el centro de estrellas de neutrones o agujeros negros, donde las presiones infinitas quizás estabilicen de forma natural a estas partículas masivas. Es fascinante pensarlo. O, llevando la pregunta al extremo, ¿qué nuevas realidades inimaginables podrían ser esculpidas por la propia humanidad en un futuro distante si algún día aprendemos el truco maestro de estabilizar nosotros mismos estas majestuosas arquitecturas efímeras? Para todas las mentes curiosas que nos han prestado su tiempo en este viaje hacia el corazón mismo de lo invisible, gracias de corazón por estar ahí. Si les ha fascinado tanto como a nosotros abrir el capó del universo para ver el motor, no olviden suscribirse a El Salto de Pegasus, ciencia para mentes curiosas, para no perderse nuestro próximo viaje intelectual. ¡Hasta la próxima! Ha sido un auténtico placer compartir estas reflexiones sobre el tejido oculto de nuestra realidad. Un saludo a todos y hasta la próxima. Thank you.